Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, donde analizamos algunas de las cosas más importantes que han sucedido a lo largo de estos últimos 7 días. Indudablemente tenemos que hablar a lo largo de estos 7 días últimos, y no solamente estos últimos, sino también a lo largo de estos últimos meses, de un preocupante aumento de los movimientos neonazis, de la amenaza de los neonazis, del odio, del racismo, de la xenofobia, de la homofobia sobre la sociedad española en todo caso, y probablemente esto pueda ser exportable a Europa. También, pues para hablar de esto, para hablar también de la decisión polémica del Tribunal Constitucional, que todavía no es decisión, pero que pronto puede que lo sea, para hablar de los casos de racismo que nos han hecho despertarnos muy preocupados, tenemos con nosotros, por un lado, al presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, no puedo decir que me alegra tenerte, es más, mientras menos te pudiéramos llamar me alegraría más, pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas acudido a este llamado, sobre todo en un momento que me consta que estáis muy ocupados. Y por otro lado tenemos a Jorge Aspizúa, analista de defensa, al que conocen bien, porque además es colaborador de Radio Sefarad. Jorge, ¿cómo estás? Hola, más bien hallados. Bueno, en primer lugar quería preguntaros a los dos, ¿recordáis el video del muchacho, por llamarlo de una manera amable, que le dio una patada, varias patadas, agredió a una ecuatoriana, si no me equivoco, en un vagón de metro en la conurbación de Barcelona. En Barcelona. ¿Podemos decir que eso ha marcado un antes y un después de cara a la opinión pública en España de lo que está sucediendo? Pues yo creo que sí, porque aunque se han visto esas imágenes, yo creo que excesivamente, la conmoción que suponen esas imágenes es casi como que la sociedad reconoce que tiene un problema. Este tipo de agresiones no son aceptadas como que existan. Entonces, el hecho de tener una imagen, de haber sido grabadas, que hay cientos, miles de agresiones de esta naturaleza y más graves, pero no han tenido el impacto mediático que ha tenido sencillamente porque no está grabada la agresión. Cuando se ve la sinrazón, se ve la locura, se ve el odio, lo absurdo del tema, pues entonces la gente se echa las manos a la cabeza. Y eso pues nos ha servido para que la sociedad tome conciencia de que hay muchas otras agresiones que no se ven, que no se conocen, como ha sucedido con el caso de Migua, pero pueden ser muchísimo más tremendas y más graves que las que en estos momentos hemos tenido conocimiento a partir de estas imágenes del metro de Barcelona. El caso de Migua mencionabas, precisamente aquí hablamos de él, el caso de un congoleño, si no me equivoco, que fue agredido brutalmente, quedó tetrapléjico. Casi no se hablaba de eso en la prensa, nos lo comentaste aquí, como que no había un eco mediático. Fue a raíz de esto del metro de Barcelona donde esto se pudo disparar, lo vimos. Y una cosa que creo que es bastante simbólica, se decidió que se enviaba a la cárcel al agresor, que estaba hasta este momento en libertad, precisamente el día que se cumplían los 15 años del asesinato de Lucrecia, del famoso asesinato que despertó también a toda la sociedad. Es realmente simbólico, ¿no? Sí, es una coincidencia, pero de alguna forma se toma conciencia de que es un problema antiguo, ¿no? La verdad es que tuvimos que hacer una rueda de prensa en ese contexto de conmoción social de la opinión pública. Recuerdo que hablaba con la mujer, con Mireia, y ella decía, pero si la agresión de mi marido es mucho más grave y nadie habla de este tema. Entonces por eso hicimos la rueda de prensa, y a raíz de la rueda de prensa las cosas se han acelerado determinadas decisiones judiciales, y el agresor pues está en estos momentos en la cárcel, afortunadamente. Es decir, se adoptó la medida de prisión provisional preventiva, y pues está en la cárcel porque era un insulto que con 9 meses después de que se hubieran producido los hechos, pues este sujeto estuviera en libertad condicional y firmando 2 veces al mes, ¿no? Hay un problema que yo creo que se puede describir sin ofender a nadie. Los procedimientos de la justicia española son extremadamente lentos.
son extremadamente garantistas respecto de los acusados por la policía o por la parte que resulte lesionada en sus derechos, y son especialmente lentos en discernimiento judicial de la verdad judicial cuando se producen este tipo de agresiones. Luego hay muchos abogados de las partes acusadas que se dedican a obstruir legalmente, pero a obstruir la acción lógica de la justicia, puesto que utilizan el sistema garantista para impedir no el castigo, sino el rápido enjuiciamiento de los hechos. Y desgraciadamente tengo que hablar como víctima en 1980 de una agresión de este tipo, y tengo que decir que no creo que hayamos avanzado mucho. La única diferencia es que ahora hay cámaras de vídeo, teléfonos móviles, que son utilizados también por los delincuentes, pero también pueden ser utilizados por las autoridades y por los ciudadanos de a pie. Y quizá por ahí también venga parte de la solución. Yo no sé, estaba escuchando, decías que en los años 80 habías sido víctima también de una agresión por el estilo. La sensación es que no aprendemos absolutamente nada, o de algún modo estamos mejorando, aunque no lo veamos, aunque mediáticamente se haga más ruido, por lo que decía justamente Jorge, hay cámaras, ¿son mayores o es que son más brutales? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento para que nos lo estemos planteando como algo tan acuciante? Bueno, yo creo que estamos ahora mismo, por ejemplo, a diferencia de años anteriores, en una eclosión de grupos neonazis y con un factor estimulador, difusor de propaganda y de material como es Internet. Esto es algo muy singular en este periodo histórico. Los 5 últimos años han servido pues para un crecimiento importante, geométrico, del problema. Anteriormente pues se producían, pero ahí sí que eran episodios más más discontinuos, y en las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza. Ahora no, ahora es que registramos incidentes racistas en más de 200 municipios, y muchos de ellos rurales. Entonces, y en los mismos sitios hay la esvástica, la cruz céltica, el 88, en fin, la misma simbología. ¿Y cómo en un municipio rural puede llegar esto? Pues muy sencillo, por Internet. Se consume lo mismo, se practica lo mismo, y hay un mimetismo tremendo. De ahí el peligro, porque mañana en una situación de crisis es factible disparar y alentar la xenofobia, y estos grupos crecerían como la espuma. Y en este punto es donde hay que señalar algo que está sirviendo para muchas cosas buenas, pero que también va a ser utilizado por este tipo de personas. España se ha convertido en un país. Bueno, estamos teniendo unos pequeños interferencias sonoras, pero no importa. Perdona, Jorge, sigue. Sí, se ha convertido en un país de inmigración. La población inmigrante en muchísimas partes de España es visible, y la visibilidad favorece el que, personas que están impregnadas de este tipo de ideologías la emprendan con ellos con mayor facilidad. Hasta ahora, los inmigrantes que han proporcionado, según los informes de entidades como Deutsche Bank o Caixa Catalunya, una parte sustancialísima del crecimiento económico español, han tenido un margen de vida mejor. Si como pareciera vamos a tener algún problema económico, me temo muy mucho que estos grupos de inspiración criminal, de autoría intelectual criminal, puedan intentar hacer su agosto precisamente aprovechando situaciones de menor crecimiento económico, de dificultades sociales. ¿Está haciendo la justicia demasiado laxa en todo esto? Pues yo creo que sí, porque también hay instrumentos jurídicos para aplicar.
el Código Penal del 95 tiene una buena batería de aplicación, desde la asociación ilícita, a la provocación del odio, la inducción, pues al racismo, a la xenofobia. En fin, hay una batería muy importante de delitos que se podrían estar contemplando. Sin embargo, al carecer de una fiscalía especializada, pues muchas de las ocasiones donde sería posible aplicar estos tipos delictivos pues no se producen. Por ejemplo, el agravante de racismo que está contemplado en el Código Penal prácticamente es inexistente, y en ese sentido pues la justicia pues es laxa, no depura las situaciones. No es normal que nuestro país no reconozca prácticamente ningún delito racista, y no digamos ya antisemita, y no digamos, en fin, homófobo, y eso está ahí. En general, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea plantea a los gobiernos que tienen que avanzar en el tema de los crímenes del odio. Los crímenes de odio necesitarían legislaciones específicas, modificaciones del Código Penal, fiscalías especializadas, y así pues podríamos acometer con más eficacia este problema pues que sigue creciendo y que no se observa que tenga unos muros lo suficientemente sólidos para que se limite su crecimiento. Vale, perdonadme una cosa porque no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de un tema que a mí me preocupa mucho. Tribunal Constitucional decide que el negacionismo no va a ser un delito. Algunos dicen que esto es el triunfo de la libertad de expresión, otros del triunfo de la mentira, el triunfo de son pasos para atrás. ¿Cuál es vuestra opinión? Un paso para atrás, sin duda, y además nos priva de una herramienta fundamental para detener el avance de esa falsificación de la historia que supone el negacionismo y el denominado revisionismo, ¿no? Hace poco visitaba foros neonazis y ellos lo comentaban muy ufanos, que esta decisión del Tribunal Constitucional va a suponer que España se convierta en un oasis desde donde poder impulsar su discurso negacionista. Yo creo que lo tienen muy claro, solo hay que ver la parte que nos preocupa, que es el neonazismo, y ellos se van a poder encontrar aquí con las facilidades para poner páginas web, para poder difundir libros, materiales, para hacer conferencias, para venir a las universidades a dar charlas para negar el Holocausto. Yo creo que es un error histórico, y más a contracorriente de cómo va Europa, que se está sancionando en todos los sitios. El Tribunal Constitucional, da una marcha atrás y nos priva de un instrumento fundamental para la defensa de la democracia. Y en este plano es donde hay que establecer que la ley debe de ser igual para todos. Y me paso a explicar. En España tenemos un problema de violencia terrorista que tiene una base social, que se dedica con escuadristas en las calles a atemorizar en el País Vasco, en Navarra, a las gentes que no opinan como ellos. Estamos todos muy de acuerdo en que ese cáncer debe de ser combatido. Y curiosamente, me gustaría que alguien hiciera el estudio de cómo se defienden ante los tribunales estos borroquides, gente que todavía no ha pasado a la acción terrorista pura y dura, sino que está en la agitación callejera, los escuadristas, y cómo se defienden estos otros escuadristas, camisas pardas, y otros grupos violentos también en la izquierda, en el resto de España. Porque a lo mejor encontraríamos algo que es muy importante: la utilización de la ley en favor de las personas que cometen actos criminales o de exaltación del crimen. Y claro, si no podemos exaltar el crimen cometido por un hombre o una mujer en un rapto de locura, parece absolutamente absurdo desde el punto de vista ético y estético que en defensa de la libertad de expresión se esté defendiendo la comisión de los crímenes más horrorosos que hemos conocido en la humanidad. ¿Con qué afán se hace esa exaltación de crímenes? Pues lo siento muy mucho, pues con la intención de repetirlos a la más mínima ocasión. Y en ese punto es donde yo me temo que la cultura, no jurídica, sino cultura política, que lo engloba todo,
de mucha parte de la élite de poder en España, derecha e izquierda, todavía debería de hacer una seria reflexión. Estamos conmemorando en estas fechas el 70º aniversario de la gran matanza en Shanghái y en Nankín, en China. Son fotos añejas. Bueno, lo terrible es que esas fotos se han repetido a partir de aquellas fechas por comisión de asesinatos de unas gentes y de otras. Y aquí todavía seguimos pensando que la libertad de expresión puede amparar la justificación, la negación, el olvido de esos crímenes. Y eso tiene mucho, mucho, mucho peligro. Pero ¿es lo mismo negar que, digamos, justificar? No es lo mismo, pero a los efectos sí debe estar sancionado. Negar, justificar, culpar, minimizar, trivializar, en fin, yo creo que estamos hablando de algo muy serio, muy gordo. Para el nuevo nazismo, el buque insignia precisamente es intentar evitar el impacto en las nuevas generaciones del Holocausto, porque si se niega esa parte de la historia, pues se podrá volver a repetir de otra manera, pero se podrá volver a repetir. Y la negación implica algo fundamental, que es la desautorización de las fuerzas democráticas que en primera instancia en 1945 y luego enfrentándose a la ideología totalitaria comunista vencida hacia 1989, o sea, anteayer, favorecieron la comisión de delitos ciertos, no porque haya cadáveres ocultados o tumbados o escondidos o enterrados. Esos delitos dejaron de ser ciertos. Y para que el horror y el terror no se repitieran, hubo que hacer mucho esfuerzo. Voy a dar una pequeña nota solamente muy personal. Cada vez que yo he visto en el País Vasco, durante muchísimos años, la acción de bandas como escuadristas del entorno de lo que llamamos Herri Batasuna, me he acordado de bandas que conocí en Madrid en el año 79-80, febrero del 81, que campaban por sus respetos e imponían un cierto modo de estar y de vivir en algunas calles de la ciudad. Y creo que, con todo el respeto a las personas, esos muchachos de hace 27 años y los actuales tienen mucho que ver, y es precisamente porque en los años 80 también se negaba en España la comisión de los viejos delitos y de los que se estaban cometiendo en ese momento. Bueno, quiero ir terminando, Esteban, con una pregunta. David Duque en Valencia, este paraíso que estamos construyendo para neonazis, ¿quién es este personaje y qué viene a hacer aquí? Pues es un ex líder del Ku Klux Klan, que no sabemos si es un ex o todavía lo sigue siendo, pero bueno, supremacista, blanco, profundamente antisemita, que viene a presentar un libro contra, lo llama el complot judío, y le pasean por España dos organizaciones pronazis, como son Democracia Nacional y Alianza Nacional, y le van a pasear primero por Madrid, después por Valencia, después por Barcelona, en esta semana, que además es una semana muy convulsa por todos los acontecimientos que ha habido, ¿no? Y hemos pedido, o sea, que se prohíban esas conferencias que pretende dar por su antisemitismo, ¿no? Vincula los problemas de gestión de la inmigración con el desorden mundial organizado por la juramentación judía mundial, ¿no? Este es un poco el esquema. La verdad es que hay que tomárselo en serio, porque tienen todo un diseño estratégico. Por un lado se levanta la xenofobia y por otro lado, como producto de la agitación conflictiva en materia de inmigración, y por otro lado se señala como chivo expiatorio del problema a lo que él denomina el complot judío. Lo importante también es significar que hay dos organizaciones en España que han financiado y están dispuestas a traer a un sujeto como este, que está condenado por la justicia, que no puede ocupar cargos públicos, y le traen para pasearlo por nuestro país. Hay que decir que estas dos son, como decías, Alianza Nacional
Y la otra... Democracia Nacional, que hemos pedido precisamente que la Fiscalía intervenga para declararlas ilegales. Exacto, porque si se ha podido con algunas, se tiene que poder con estas otras. Señores, Jorge, Esteban, os agradezco muchísimo que nos hayáis ayudado a entender un poquito mejor esto que está sucediendo. Esteban, que pase mucho tiempo hasta que te tengamos que volver a llamar, por favor. Ojalá. En todo caso, muchísimas gracias por todo lo que hacéis desde el Movimiento contra la Intolerancia. Mucha suerte, mucho ánimo. Y nada, muchas gracias a ustedes también por su atención. Sigan ahí, seguimos en Radio Sefarat.